Tiene la palabra la asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, presidenta. Y coincido en que en este pleno el día de hoy no se está debatiendo, porque no hay tesis ni antítesis. Creo que todos coincidimos en la necesidad no solo de impulsar, sino de aplaudir, pero también de hacer carne de los contenidos que expresan en esta resolución. Y es que un año más que conmemoramos el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es necesario empezar a articular acciones que nos permitan efectivamente pasar de la declaratoria a la puesta en práctica de los objetivos planteados al momento de establecer el 25 de noviembre como una fecha internacional con este propósito. Algunas cifras se han dicho el día de hoy, y las cifras, en la medida en que las asumamos con todo lo que viene atrás de aquellas, con realidades dramáticas, latentes, que laceran el espíritu mismo de los objetivos de una construcción de una sociedad justa, solidaria, libre de discriminación y violencia, es necesario refrescarla, porque solo en la medida en que lo planteemos nos enrostramos a realidades cotidianas, porque en lo formal ciertamente que hemos avanzado indiscutiblemente, no solo en el país, sino en la región y en el mundo. Muchas son las voces que desde lo formal han avanzado y han representado aquellas voces que fueron silenciadas históricamente, no solo como las mariposas, las hermanas Mirabal, sino efectivamente como todos los que nos precedieron, los que nos antecedieron en esta lucha histórica. Cuando recordamos o conocemos en algunos casos que el 90% de las mujeres casadas o unidas ha sido víctima de violencia, y en ese sentido nos demuestra que 9 de cada 10 mujeres que están casadas y unidas, el lugar más inseguro no es la calle, sino su propia casa, algo nos debe de alertar. Ya se han referido aquí a las distintas estadísticas: 6 de cada 10 mujeres algún tipo de violencia. La mitad de las mujeres, que constituimos la mitad de la población del Ecuador, hemos sido víctimas en alguna medida, en algún grado y alguna vez, de violencia psicológica, y 1 de cada 4 de violencia sexual. Y es importante una vez más enrostrar estas cifras. Pero lo más importante, creo yo, es también poner en evidencia que a pesar del esfuerzo de una política pública en materia de salud encaminada a este gran objetivo, que es un objetivo global, no solo del Estado ecuatoriano, evidentemente nos muestra que falta todavía muchísimo por recorrer. Y nosotros seremos los principales impulsores y aplaudiremos todas las políticas públicas que se encaminen a este objetivo, pero también seremos los principales cuestionadores y cuestionadoras, las principales críticas y autocríticas de lo que todavía no se ha hecho por desconocimiento o quizás por falta de voluntad. Y yo quiero, en ese sentido, traer a colación algunas cifras. Según el estudio del INE, cuyas cifras también se han mencionado aquí en las distintas intervenciones, el 52.5% de las mujeres, a pesar de ser sujetas de violencia, no se separa porque consideran que las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas. Ahí el resultado es lo que ya la asambleísta Reyes refería, en algunos casos que en algunas situaciones particulares se pusieron en el debate público a partir de lo que difundieron los medios de comunicación. El 46.5% piensa que los problemas no son tan graves, sin embargo muchos de ellos terminan en femicidios. El 40.4% quiere a su pareja, por ello no la denuncia, mientras que el 22% no puede sostenerse económicamente. Y esto nos obliga como Estado ecuatoriano a entender de que es necesario pasar de los programas de salud mental, que tiene un sesgo que no implica el abordaje integral de lo que se plantea y lo que muchos impulsamos como un verdadero sistema de salud psicológica, como una pieza clave y fundamental en todo el sistema de salud, para atender precisamente las causas de aquellas cifras que acabo de mencionar.
ese síndrome de adaptación a la violencia doméstica, en el que las mujeres, que hoy las podemos poner en cifras, pero que conocemos de sus dramáticas realidades, sufren una exposición constante al miedo que provoca la agresión continua en su espacio íntimo, y hacia eso debemos de caminar. Es importante lo que en materia legislativa se ha hecho, lo aplaudimos y lo impulsamos, pero debemos como sociedad, porque la violencia, sobre todo la que se genera al interior de los hogares, por la prevalencia y el índice y los resultados en cuanto a cifras, nos demuestran, y según la Organización Mundial de la Salud, así se lo determina, es un problema de salud pública. No es un problema entre privados que tenemos que voltear la cara y hacer como que no pasa nada. Por ello, no debemos, y en eso coincido con lo que dice Diego, el asambleísta Diego Vintimilla, no debemos invitar, debemos conminar no solo a la institucionalidad del Estado, sino a la sociedad ecuatoriana en su conjunto para pasar desde la declaratoria a la puesta en práctica. Desde tareas tan cotidianas como la formación y la crianza de nuestros niños y niñas al interior de los hogares, de la forma en cómo se entienda las relaciones que existen entre hombres y mujeres. Creo que de ahí el gran objetivo y sobre todo el gran desafío que tenemos como Estado, insisto, más allá de la Asamblea Nacional, más allá de las funciones del Estado, como sociedad debemos pasar de una importante, histórica y reivindicativa declaración del 25 de noviembre a la puesta en práctica a través de acciones permanentes y de acciones constantes que nos permitan efectivamente eliminar toda forma de discriminación y violencia por razones de género. Todo el apoyo a esta resolución, compañera presidenta.